Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente reunirnos. Tenemos esta gran bendición de usar la tecnología para podernos reunir y estudiar juntos la palabra de Dios. Este jueves nos toca siempre en el tema miembros de su cuerpo. Iniciamos la lección número 4, que se llama la iglesia. En esta lección vamos a aprender algunos principios importantes de lo que tenemos que entender como iglesia. Y el tema número 1 es una introducción en donde queremos hacer una definición de iglesia. La base bíblica está en Romanos capítulo 12, el versículo 4 al 5, 1 Corintios 3:16 y 1 de Pedro 2:9. Aquí hay una imagen de lo que comúnmente se llama iglesia. A veces cometemos ese error, o prácticamente ya está arraigado en nosotros el llamar al templo, llamarle iglesia. Y muchas veces decimos voy a ir a la iglesia cuando nos estamos refiriendo a que vamos a ir al templo, ¿verdad? Y aquí tenemos un grupo de personas con las manos en actitud de alabanza, que son realmente lo que nosotros debemos de llamar iglesia, ¿verdad? Entonces, este es el templo y esta es la iglesia. La iglesia la componen los miembros. Colocamos entonces esas imágenes para hacer la diferencia, para ilustrar qué es la iglesia y la diferencia que existe entre templo e iglesia. Son dos términos, como decía antes, que muchas veces confundimos. Entonces, iglesia es la asamblea o reunión de todos los santos, de todos los creyentes. Se refiere iglesia al grupo de personas que han creído en Cristo y se reúnen para adorar al Señor. Esto significa que no somos iglesia nosotros solos en la casa, sino que somos iglesia en el momento que nos reunimos para adorar. Los creyentes entonces forman parte de la iglesia, forman la iglesia, pero para ello tenemos que entender que dejamos de ser individuos. Ya no somos personas solas, sino que somos miembros de una comunidad de fe y miembros los unos de los otros. Desde que somos bautizados pasamos a formar parte de la iglesia visible. Le llamamos iglesia visible a esa iglesia, a esos grupos de personas que se reúnen y que dan testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Y la iglesia, como sabemos que es una sola, entonces significa que todas las iglesias presbiterianas, todas las denominaciones que existen en el mundo, forman todas una sola iglesia. Aunque haya diferencias entre nuestras denominaciones y las otras, aunque haya diferencias en la forma como adoramos, aunque haya diferencias en la forma como entendemos la palabra de Dios, pero en cada una de esos grupos están las personas que somos escogidos por el Señor y que somos creyentes, que somos sus hijos. Ahora, a la iglesia se le da diferentes nombres. Aparte, mis hermanos, aparte de que confundimos lo que es un templo con lo que es iglesia, pero también ya entendiendo lo que es la iglesia, encontramos en la palabra de Dios diferentes nombres. Y el primero de ellos es que a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, en estos versículos Pablo dice a los romanos que los creyentes somos todos un cuerpo. Él utilizó esa imagen para enseñarle a los romanos, y también está en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, qué significa ser una iglesia, para que cada uno de los miembros, tanto de la iglesia de Roma como de la iglesia de Corinto, entendieran qué era la iglesia. Él mostró la figura de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, y todos somos miembros de ese cuerpo con diferente función. Y él usa las manos, tienen una función, los pies tienen otra función, y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces todos nosotros somos miembros de ese cuerpo.
Estos nombres que estamos estudiando, que se le dan a la iglesia, son nombres correctos. Son los nombres como se le llama a la iglesia en la palabra de Dios. Se le llama el cuerpo de Cristo. También se le llama la esposa. Es decir que también los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento utilizaron esta figura, la figura de una esposa para representar a la iglesia. Entonces la iglesia es la esposa de Cristo, Cristo es el novio. Y con esta figura, fíjense hermanos, que Pablo nos quiere enseñar esa relación íntima que existe entre Cristo y su iglesia, con la relación íntima que debe de existir entre un esposo y su esposa. De esa manera Pablo está enseñándonos, ¿verdad? Y entonces también en este mismo texto, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, de ahí derivamos. Fíjense que si la figura de la iglesia es como esposa de Cristo y Cristo es el novio, entonces de esa enseñanza nosotros aprendemos por lo menos 3 cosas. Primero, que Dios es celoso de su esposa porque la ama y quiere que esa esposa esté siempre con él en esa íntima relación. Otra cosa, la esposa debe ser fiel a Cristo, ¿verdad? Con el cual se ha desposado. Hay incluso cantos que nosotros cantamos en la iglesia en donde con base en la palabra de Dios nos referimos a la relación nuestra con Cristo como de una esposa. Y la otra cosa que aprendemos es que la esposa, que es la iglesia, debe mantenerse pura para Cristo. Así como la esposa y el esposo tienen esa relación en donde no quieren, el esposo no quiere que su esposa esté con otra persona, sino es celoso de ella, y la esposa debe ser fiel a su esposo, pues es la misma figura que estamos usando, solamente que nos referimos a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Cuando en la palabra de Dios encontramos que es la esposa, nos referimos a la iglesia y Cristo como el novio. También en la iglesia, en la palabra de Dios, se le llama templo. Fíjense que ya hemos dicho que el templo, cuando hablamos de templo, nos referimos al edificio en donde nosotros nos reunimos, y la iglesia es el grupo de creyentes. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Pablo dice que los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, que somos los creyentes, también somos templo del Espíritu Santo porque Él mora en nosotros. Y Dios mora en nosotros por su Espíritu. Nosotros entonces no somos de nosotros mismos, sino pertenecemos a Cristo. Hemos aprendido, para resumir esta lección, hemos aprendido que en la Biblia se le llama a la iglesia cuerpo de Cristo, se le llama la esposa de Cristo y también templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces vamos a finalizar leyendo y analizando el texto de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que habla de la iglesia, y en 4 palabras o expresiones dice lo que es la iglesia y su propósito. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido, es la primera. Real sacerdocio, la segunda. Nación santa, la tercera. Pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, de este texto, de la carta del apóstol Pedro, nosotros sacamos otros 4 nombres más, aparte de los que ya aprendimos, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa, somos el templo. Ahora decimos también que somos linaje escogido. Miren qué precioso privilegio, mis hermanos. Como miembros de la iglesia, nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Adquirido quiere decir comprado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Ahora, hay un propósito, y ese propósito es que anunciemos
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a finalizar con el ejercicio de memorización que siempre hacemos. Y esta vez vamos a memorizar este texto que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2:9. Espero que se realice en el grupo al estar viendo este video, que ustedes puedan hacer el ejercicio de memorización de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.